¿Cómo respondería usted si de repente viene un amigo y le dice: hoy día me van a llevar preso, después de eso me van a azotar, me van a golpear y al final me van a matar? Así es que vamos pronto para que me atrapen y hagan todo eso. ¿Cómo respondería usted? Realmente de que esa reacción en ese instante nuestra sería de asombro, tal vez de miedo, de consternación, porque no sabemos qué estaría pasando en la mente de aquel que nos comenta tal hecho. En el pasaje de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén, y veremos la reacción de aquellos que le seguían con asombro porque no entendían claramente lo que el Señor iba a hacer. Es nuestra lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 10, versículo 32 al 34 de Marcos. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta era la tercera vez en la que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Nos dice en el capítulo 10, en el versículo 32 de Marcos, que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. En el pasaje que vemos, aparentemente iban más de 12 personas junto a él, pero todos iban asombrados al ver la determinación que tenía Jesucristo para llegar a Jerusalén. De alguna manera ellos ya habían escuchado algo de lo que sucedería, pero no comprendían por qué el Señor iba con tanta determinación. A veces nosotros no vamos a comprender todo, pero lo hermoso de este pasaje es que nos recuerda que el Señor Jesucristo siempre está en el conocimiento pleno de todo lo que va a suceder. Él sabe lo que sucederá hoy día, lo que sucederá mañana y lo que va a suceder de aquí a un año o de aquí a 3 días. Él sabía de todos los procesos que iban a venir en un futuro cercano en su vida, y él comprendía también de que todo eso traería victoria y gloria para el creyente, y es por eso de que él, como nos dice en Hebreos, menospreciando el oprobio, decidió llegar a la cruz para después sentarse a la diestra del trono de Dios. Jesucristo sabía de que él iba a sufrir. Nos dice en el versículo 33 y 34 que él les dice que los principales sacerdotes y los escribas le condenarán a muerte y que le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesucristo sabía todo esto, y aunque en este pasaje nos habla un poco más de esa humillación que el Señor sufriría días después, no vemos así, no hasta cuando llegamos a los pasajes de la crucifixión de Cristo, cuán profundo eran el significado de estas palabras. Pero Jesucristo nos deja a través de este pasaje un ejemplo, un modelo a seguir de nuestras vidas, cómo nosotros debemos comprometernos y tomar la determinación de seguir la voluntad de Dios, aunque a veces no entendamos todo lo que suceda, o a veces cuando tengamos que pagar un costo a nuestro deseo de obedecer al Señor. Jesucristo sabía de que lo que venía no era fácil, pero él comprendía que después de esos días la gloria vendría, y para él ese conocimiento lo motivaba y lo llevaba a determinar por completo la voluntad de entregarse al Señor, a su Padre, para poder cumplir así lo que él había deseado. Usted y yo tenemos que reflexionar algo. Cuando el Señor nos pide que nosotros nos comprometamos a algo, que obedezcamos en algo, aunque nosotros no podamos comprender todo en ese instante,
Si pudiéramos confiar en el Señor, deberíamos tener también la misma determinación de obedecerle. Tal vez nosotros no vemos todo el cuadro, pero el Señor sí lo ve, y es ahí donde nuestra confianza en Él debe hacer que nosotros con confianza tomemos la decisión de hacer lo que Él espera que hagamos. Usted y yo podemos ver en Jesús el ejemplo a seguir, y con ese mismo valor tomar cada día las decisiones que tenemos de hacer la voluntad de Dios. Jesucristo, gracias a su obra, nos brindó salvación y vida eterna. Él sabía lo que estaba sucediendo, y cuando les dijo a sus discípulos y cuando veían su determinación, obviamente les impactaban porque ellos no comprendían todo, pero ese asombro nos deja a nosotros claro de que Jesús no tenía ni un ápice de duda en cumplir lo que el Padre deseaba. Que ese mismo sentimiento nos ayude a nosotros a seguir al Señor cada día con el ánimo de obedecerle y darle gloria a quien merece toda la gloria, a nuestro Dios celestial. Que Dios nos ayude.